Vamos entonces de inmediato a mirar Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30. El contexto aquí de este evangelio de según San Marcos es mostrar a Jesús, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto, es mostrar a Jesucristo como el siervo. Y también vemos que en este evento lo que me llama mucho la atención es, o sea, me gustó mucho verlo desde este punto de vista, es que el Señor Jesucristo, como ya vimos anteriormente, primero, Él llamó a sus discípulos para estar con Él. Segundo, Jesús los envía de dos en dos con autoridad, con poder, con sustento, con el respaldo de Dios. Los envía a realizar el ministerio. Y los discípulos vuelven contentos, felices, porque hacían prodigios, milagros, enseñaban. Los demonios se les sujetaban, los demonios eran expulsados de la gente, los discípulos estaban contentos y felices. Pero fíjense que curiosamente después de eso nosotros vemos que, me estoy refiriendo claramente al versículo, capítulo 6 del versículo 14 al versículo 29, nosotros vemos que ahí hay como un paréntesis, como que no tiene sentido la muerte de Juan el Bautista en esos versículos, pero fíjense que por eso es importante mirar todo el contexto del libro, porque lo que está enseñando aquí el Señor Jesucristo, después que los discípulos volvieron contentos y felices, como dice el capítulo 6, el versículo 12, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite y a muchos enfermos y los sanaban. O sea, los discípulos contentos, felices, porque tenían el respaldo y el poder de Dios. Pero en la muerte de Juan el Bautista, ¿qué es el mensaje que el Señor Jesucristo les quiere mostrar? ¿Por qué el Espíritu Santo dejó ese escrito ahí? ¿Para qué? Aparentemente, insisto, no tiene sentido, pero ¿cuál es el propósito? Y el propósito es que el llamado al ministerio, que el llamado al discipulado, que el llamado a servir en la obra de Dios tiene un costo, y muchas veces el costo es la muerte, porque aparece la muerte de Juan el Bautista. Y a veces el costo, el llamado al ministerio, el costo, el sacrificio es justamente la muerte. Y si miramos en detalle la vida y obra de Juan el Bautista fue un hombre confrontacional. Fue un hombre que inmediatamente él fue un hombre que le habló verdad y verdad confrontacional a Herodes. Le dijo que él estaba en adulterio, en fornicación, que se había robado la esposa, le había quitado la esposa a su hermano Felipe, etcétera, etcétera. Y eso le costó la vida. Entonces el llamado al ministerio también, el costo es muchas veces hablar la verdad de Dios, y cuando uno habla la verdad de Dios, la verdad es que como Juan el Bautista no es popular. No es popular ni es muy querido por la gente. No se hace muy querido de la gente, al contrario. La gente, como no sabe, o la sociedad que no entiende, la gente o la sociedad muchas veces lo toma contra, dice, contra la persona. Se va contra la persona, ¿te fijas? Y se va contra nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque la gente no lo sabe. Y a veces muchos cristianos omiten el mensaje de Dios, son cristianos más bien de la fuerza secreta, porque nadie sabe en su trabajo ni en su familia que son cristianos. Porque se quieren evitar el rechazo, se quieren evitar la burla, se quieren evitar eh, el mal tiempo que puedan pasar por ser cristianos. Pero aquí el Señor nos enseña que tenemos que hablar verdad en amor, hablar el Evangelio de Jesucristo. Y ahora Marcos continúa su enseñanza y nos va a enseñar también el Señor principios fundamentales del ministerio. Dice en Marcos capítulo 6, versículo 30, dice lo siguiente: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto
y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Los discípulos contentos, felices, se juntan con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo aquí les dice, ¿saben qué, muchachos? Vayámonos a un lugar desierto para que tomen un descanso, para que puedan descansar un poco, descansar físicamente, porque los discípulos estaban emocionados, estaban tan emocionados que querían seguir, seguir, y el Señor les dice, ¿sabe qué? Es necesario también tomarse un tiempo de descanso. Así que los lleva a un lugar aparte para que pudieran ellos descansar y tener este tiempo con ellos. Esto nos muestra, hermanos míos, que si el Señor Jesucristo toma la iniciativa para que los discípulos tomen un descanso, eso nos enseña algo interesante, importante, que el Señor Jesucristo está consciente como hombre que el ministerio es un desgaste total, es un desgaste físico total. Porque la lucha que hay en el ministerio, recuerden ustedes que nosotros no estamos peleando, no estamos peleando ni batallando contra personas, estamos batallando contra principados, huestes malignas, celestiales, etcétera, etcétera, y eso te provoca un desgaste físico pero increíble. Eso es lo que está reconociendo Jesús aquí. Por lo tanto, es tiempo de poder apartarse y poder tener un poco de descanso físicamente. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Ahora, como Jesús los lleva a un lugar reconociendo este cansancio, Jesús los lleva a un lugar, vemos claramente aquí que la gente no miraba que los discípulos necesitaban ese descanso, sino que la gente dice, primero dice aquí que eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Quiénes? Los discípulos, porque la gente los acosaba, la gente estaba alrededor, la gente quería más y quería más y quería más suplir su necesidad. ¿Por qué la gente estaba tan necesitada? Porque obviamente los líderes religiosos, los miembros del Sanedrín y los sacerdotes no estaban cumpliendo su trabajo, para nada. Por esa razón estaban muy necesitados, la gente estaba muy necesitada y la gente, la sociedad de aquella época tenía una necesidad que era trágica, terrible para ellos, porque ellos no estaban siendo atendidos ni guiados por los líderes religiosos que se suponía que estaban para eso, y también tenían sobre ellos la opresión romana, es decir, tenían ellos necesidades materiales y necesidades espirituales. Por lo tanto, era terrible su condición, terrible su condición. Ahora, también vemos aquí otra cosa, que cuando ellos vieron a Jesucristo y sus discípulos que hacían todos estos prodigios, señales y milagros y enseñanza, ellos vieron en el Señor Jesucristo un alivio para sus almas. Ellos vieron en Jesucristo salvación y ellos vieron también un alivio para todas sus enfermedades, tanto físicas como del alma espiritual. Por eso no lo dejaban tranquilo, por eso lo acosaban, por eso estaban ahí. Hoy día, hermanos míos, la gente se encuentra en la misma condición. La gente hoy día vive con la opresión porque el 10% se va a terminar. El 10%, el dinero ese del 10% que todos tenemos en algún minuto se va a terminar y luego ya viene la realidad. Pero la gente no piensa eso. Y la gente va a quedar claramente con su carga, con su necesidad tanto física como espiritual. Y es ahí donde entramos, y digo entramos los que hemos sido llamados por Dios como discípulos del Señor. No se olvide este orden. El Señor nos llamó para estar con Él. Simplemente para estar con Él. Ese tiempo con Dios no lo debemos dejar de hacer nunca. Debemos como prioritariamente tener ese tiempo con Dios. Lo segundo, en ese tiempo con Dios, de vivencia con Dios, de vivir con Él, de estar con Él, en comunión con Él, vamos siendo capacitados y enseñados y vamos siendo también respaldados por Dios en toda la obra que nosotros tenemos que hacer dentro del ministerio. Es importante que entendamos ese principio, los que tenemos la convicción y seguridad que hemos sido llamados por Dios.
Luego, en este mismo contexto, el Señor Jesucristo dice en el versículo 32 de Marcos 6, dice, y se fueron solos, dice, en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir. ¿Quiénes? La gente, dice, y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él, dice. Y salió Jesús y vio una multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, fíjense aquí, la gente, ni siquiera, la gente fue imprudente, esa es la palabra correcta, si tú lo tomas desde este punto de vista. Si el Señor Jesucristo sube a su vehículo, ¿no es cierto?, a su transporte, con solamente los discípulos y no invita a nadie más, entonces es obvio, la gente que no era parte de su grupo de discípulos, obviamente la gente educada, por decirlo de alguna manera, y respetuosa, se va a dar por entendido que no lo invitaron, así que no va a ir, pero la gente no estaba ni ahí, la gente se le adelantó, la gente buscó la ruta más corta. Entonces, cuando Jesús y los discípulos llegaron al lugar desierto donde ellos querían descansar, ya había gente esperándolo. No sé cómo se comunicaron, pero había gente ya esperándolo, es lo que dice Marcos aquí. Llegaron antes que ellos y se juntaron a él, o sea, ni siquiera le pidieron permiso, fueron y se juntaron al Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vio esta actitud de la gente, tuvo compasión de ellos. Esa compasión quiere decir más bien que Jesús tuvo como dolor, tuvo sentimiento, tuvo afecto, tuvo tristeza por la condición en la cual se encontraba la gente. Uno de los principios fundamentales del ministerio, hermanos, de los que hemos sido llamados por Dios a servir en su obra, es tener compasión por la gente. No solamente tener compasión por la parte física, sino espiritual, que eso es lo prioritario. Es tener compasión con la gente, que hoy día la gente anda errando por los caminos y por los valles, por decirlo de alguna manera, como ovejas que no tienen pastor. Cuando dice como ovejas que no tienen pastor, se está refiriendo a que no tienen amor, no tienen instrucción, no tienen un norte, por decirlo así, no tienen propósitos en su vida, no tienen objetivos, sino que cualquiera hace lo que bien le parece, como el tiempo de los jueces. Entonces, la necesidad que había en la gente no dejaba descansar al Señor, ni siquiera a sus discípulos. Lo seguían por todos lados, pero el Señor, como principio fundamental, tenía compasión y amor por ellos. Ahora, vean este detalle aquí, porque sigue diciendo Marcos aquí, dice en versículo 34, dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando dice aquí Marcos que el Señor Jesús vio a la gente y tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles, Jesús no victimizó a la gente. Jesús, como decimos en buen chileno, no apapachó a la gente, así en forma física. Jesús no se identificó con ellos en cuanto al dolor, sino que, ¿qué hizo Jesús? Jesús inmediatamente, dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué cosas creen ustedes que les empezó a enseñar? La palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está la confianza. En la palabra de Dios está el alivio. En la palabra de Dios está la fortaleza. Jesús empezó a enseñar acerca del reino de los cielos y que la gente pusiera su confianza en el Padre Celestial, que confiaran en Dios. Eso fue lo que Jesús les enseñó. No les enseñó cómo tenían que pescar, no les enseñó, no les hizo tampoco un taller de emprendimiento para que comenzaran ellos a hacer redes, ni tampoco hizo un taller usando a los pescadores para que ellos empezaran a hacer su emprendimiento personal para que ellos se ganaran la vida. No, ¿qué les enseñó? Confianza absoluta en Dios, en el Padre Celestial. Ese es otro principio fundamental, la cual nosotros tenemos que enseñar. La palabra de Dios, que la gente confíe en Dios, que la gente crea en Dios. Pero la gente va a confiar y va a creer en Dios siempre y cuando vea que nosotros confiamos y creemos en Dios. Eso es importante, porque los fariseos enseñaban la ley, pero no hacían, no la practicaban. El discípulo del Señor
está con su maestro, conoce a su maestro, vive con su maestro, recibe la instrucción de su maestro, vivió la experiencia personal que significa tener el respaldo, poder, autoridad, enseñanza, a través de señales, prodigios, tiene el respaldo de Dios, entonces tiene una vivencia y eso es lo que enseña a la gente. Le está enseñando, como dijo el apóstol Pablo, que somos cartas leídas por toda la gente, testimonio. Versículo 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Aquí está la primera prueba del ministerio, del llamado. Los discípulos, miren este contexto, los discípulos llegaron contentos, felices, que los demonios se les sujetaban, ungían a la gente, eran sanos, es decir, estaban emocionados. El Señor Jesús les dice, muchachos, vayan a descansar. Yo creo que ninguno de los discípulos le dijo, pero ¿cómo vamos a descansar ahora si el ministerio está creciendo? Si el ministerio... Pero ellos se quedaron callados y fueron a descansar y siguieron. Y ahí estaba la gente y se forma toda esta necesidad dentro de la gente. Entonces el Señor les pone la primera prueba, les dice, ¿quieren ustedes realmente saber lo que es el ministerio? El ministerio no solamente es un costo que hay que pagar, sino que el ministerio también nos pone a prueba. ¿Pero pone a prueba qué? Pone a prueba nuestra fe. Principio fundamental de toda persona que es llamada al ministerio, que si es llamado por Dios, su fe tiene que ser fortalecida, tiene que ir en crecimiento, tiene que ir en desarrollo, porque si Dios lo llamó, Dios lo sustenta. Y sus ojos, su corazón, su vida está siempre puesta en Dios. Ahora, nosotros vemos aquí claramente que los discípulos pensaban, como muchos de nosotros, que el ministerio estaba creciendo y estaba en la euforia, estaba en pleno crecimiento y desarrollo porque ellos estaban haciendo así. Peor error. Porque los discípulos pensaban que a través de ellos el ministerio de Jesús estaba creciendo, ¿no? El ministerio de Jesús estaba creciendo porque tenían el respaldo de Dios. Los discípulos eran solamente instrumentos en las manos de Dios. Pero aquí cuando Jesús los pone a prueba, Jesús les dice, cuando los discípulos van con el problema y la situación, ahora, ¿por qué los discípulos se adelantaron? Porque aquí los primeros que se dieron cuenta que la gente no tenía que comer fueron los discípulos, no el Señor. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos se adelantan? ¿Sabes por qué? Es la misma razón que a nosotros nos pasa también. Los discípulos no querían que la gente se formara una mala imagen de nosotros como irresponsables. Porque póngase en este contexto, los discípulos venían de vuelta haciendo prodigios, haciendo señales, hablando con autoridad. Muchos se convertían, muchos se arrepentían. Los discípulos, es decir, que estaban terriblemente orgullosos. Entonces, y tenían una imagen ante la gente como amigos del Señor, importante. Pero aquí el Señor les pone a prueba. Esta prueba no fue para la gente porque la gente no se dio ni cuenta que faltaba, ni la gente ni siquiera se preocupó que no tenían para comer, ni siquiera se preocuparon. Los que se preocuparon fueron los discípulos. ¿Por qué se preocuparon los discípulos? Insisto en esto, porque su imagen se podía ver perjudicada. Se podía ver perjudicada. Jesús sabía y conocía el corazón de ellos y por esa razón Jesús, cuando vienen los discípulos, entre comillas, preocupados por el ministerio, preocupados por la gente, pero el fondo, la raíz de todo no era la preocupación por la gente, la raíz era que ellos, su imagen se iba a ver perjudicada, insisto en eso. Por eso Jesús les va de vuelta y Jesús les dice, frente a esta problemática, Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Los confrontó, denle ustedes de comer. Y ahí los discípulos se miraron unos a otros y comenzaron a darse cuenta que estaban en riesgo y estaban en peligro de que su imagen se iba a distorsionar. Por eso dicen, le responden a Jesús y le dicen que vayamos y compremos
pan por 200 denarios y les demos de comer. Marco es muy detallista cuando dice, y vayamos, o sea, cuando dice, o sea, Señor, a ver, para un poquito, Señor. Venimos de un ministerio próspero, Señor. Venimos sanando gente, echando fuera demonios. La gente, mira, tú dijiste que fuéramos a descansar, Señor, y aquí la gente no nos deja tranquilos. Señor, hay un ministerio próspero, Señor, aquí está. Y tú quieres que yo, porque eso es lo que están diciendo los discípulos, tú quieres que nosotros vayamos a algo tan simple, tan rutinario, tan insignificante, que vayamos a comprar el pan. Y más encima, Señor, no tenemos ni una, porque en la tarjeta BIM, o sea, en la tarjeta, en la cuenta RUN no nos queda ni una, Señor. No hay. ¿Por qué creen ustedes que Jesús les dice y les endosa el problema a los discípulos? Porque el Señor sabía que en ellos había un orgullo, que estaba creciendo ese orgullo. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Mira, examina bien la pregunta que le hacen los discípulos. En la respuesta le dice que vayamos y compremos por 200 denarios. Y mira, aquí está la muestra de orgullo. Dice, y les demos. Oye, y les demos. A ver, para un poquito. ¿Quién te dijo a ti que tú tenías los recursos para darle de comer a toda esta gente? ¿Quién te dijo? Pero a veces nosotros actuamos de la misma manera que los discípulos. O sea, si yo no estoy aquí, la verdad es que el ministerio, la verdad que no va a funcionar. No va, perdónenme, hermano, pero si yo no estoy, la verdad que el ministerio no va a ser lo mismo. No, pues no va a ser lo mismo, va a ser mejor. Porque a veces nosotros nos creemos, hermanos, eh, imprescindibles, nos creemos necesarios. Estamos mal si pensamos de esa manera. Porque el ministerio es de Dios, la iglesia es del Señor. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué eran los discípulos? Solamente instrumentos. Instrumentos para que el Señor a través de ellos se glorificara, pero ellos no lo entendieron de esa manera. Principio fundamental, hermanos míos, que tenemos que aprender es, primero, los recursos del hombre. Cuando hablamos de recursos del hombre, no solamente nos referimos a la parte material, monetaria. Cuando hablamos de recursos del hombre, también nos referimos a las capacidades, posibles capacidades que nosotros podamos tener. Que el dinero, que el recurso, que las capacidades, que los pitutos, que las amistades que podamos tener, por decirlo así de alguna manera, pensamos que nos va a servir para el ministerio, estamos completamente equivocados, porque la realidad económica nuestra es mínima, e igual que la de los discípulos. Por tanto, aquí lo que el Señor les está enseñando es que los recursos del discípulo son limitados. Y si los recursos del discípulo son limitados, no puede depender de esos recursos, porque los discípulos dependían de qué? Dependían de los 200 denarios que tenían. A veces nosotros dependemos de nuestros recursos, hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, Dios nos usa de maneras increíbles, hermano. Y siempre tenemos que dar la gloria a nuestro Dios, nada más que eso. Jesús les dijo, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? Le dice Jesús. Y ahí ellos tuvieron que ver, ¿cuántos panes tenéis? Dice. Vayan, porque ni siquiera se habían dado cuenta. Vayan, vean, investiguen, vean, dice. Y cuando se dieron cuenta, ¿qué tenían? 5 panecillos y 2 pececillos. Esto es lo que tenemos, Señor. Ahora, versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. O sea, aquí nosotros vemos claramente la responsabilidad que Dios le da aquí a los discípulos. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que Jesús les dio a los discípulos? ¿Sabe cuál es la responsabilidad? No sé qué piensa usted, pero la responsabilidad que Jesús le dio a los discípulos es que ellos fueran simplemente un portavoz.
que fueran portavoz del Señor y que le dijeran a la gente que se sienten, porque le dice y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. O sea, los discípulos tenían que decir esto: pónganse por familia, acomódense. Esa era su responsabilidad, no había otra. Esa era su responsabilidad, decirle a la gente que se recostaran, nada más. Lo que nos demuestra, hermanos míos, que todo discípulo del Señor, ¿qué es? Es un portavoz del Señor. Es un portavoz del Señor para anunciar a la gente acerca de qué, de sus propias maravillas, de las maravillas de Dios. Otro principio fundamental que nosotros vemos aquí, ¿qué hizo la gente? La gente le dijo: oye, si nosotros nada que ver con ustedes, porque ya los cachamos, ya que ustedes nos querían despachar y nos querían, no, nosotros con ustedes no nos sometemos. Fíjate cómo Dios es fiel, cómo Jesús es fiel, que la situación que se vio entre Jesús y los discípulos. No se manifestó a la gente, la problemática que había no se manifestó a la gente. ¿Por qué? Porque si se hubiese manifestado a la gente, ténganlo por seguro que la gente aquí, más de alguno, desafiaría a los discípulos y le diría a los discípulos: oye, pero si ustedes nos querían dar el filo, ¿cómo se les ocurre ahora? Y ahora nos vienen, váyanse, nosotros seguimos al Señor, a ustedes no. Como una vez una persona dijo: yo me entiendo con Tarzán, dijo una persona, no con los monos, un bendito. Pero aquí los discípulos, o sea, la gente no hace diferencia. La gente no hace diferencia, sino que toda la gente obedeció, hermanos míos. Muchas veces nosotros cometemos muchos errores. Yo he cometido muchos errores en el ministerio, pero le doy muchas gracias a mi Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, y muchos de los que estamos aquí, que Él nos tiene por fiel. Él nos tiene a nosotros por fiel, poniéndonos en el ministerio, sabiendo que somos, y nos da una larga lista de quién éramos y lo que somos. Pero Dios es fiel porque Dios nos guarda, Dios nos protege. Lo que Dios ve, lo que Jesús ve en nuestro corazón, ¿sabe qué es? Temor de Dios. Así que otro principio fundamental aquí es que la gente obedecía a sus discípulos. ¿Por qué la gente obedecía a los discípulos del Señor Jesucristo? Porque la gente reconocía que los discípulos estaban con Jesús. Y la gente sacaba esta conclusión, que todo aquel que estaba con Jesús, cerca de Jesús, viviendo con Jesús, estaba bien. Lo que el discípulo dijera era ley. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús, cerca de Jesús. Entonces, Jesús toma este poco alimento, no toma los 200 denarios. Se dio cuenta de eso, no dice: a ver, pasen para acá todo lo que tienen, pasen los 200 denarios y pásenlos para acá. No, toma el poco recurso, el poco alimento que había. ¿Y qué lo hace? Lo bendice, lo bendice. ¿Qué nos demuestra eso? Nos demuestra, hermanos míos, que todo alimento, todo recurso, todo trabajo, todo lo que Dios nos ha dado, hoy están fuertes los bombazos, ¿eh? Todo el trabajo, todos los recursos que Dios nos ha dado, debemos agradecer a Dios, alzando los ojos al cielo, agradecidos a Dios por lo que Él ha puesto en nuestra mesa. Cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de todo lo que Dios nos ha dado, también hablamos de nuestras capacidades. Dios, así como Dios multiplica el poco alimento, también el discípulo, también el Señor multiplica la capacidad para realizar mayores obras y efectivas dentro del ministerio, con iniciativa, porque eso es lo que hace la obra del Señor. Por esa razón, hermanos míos, todo lo que tenemos, en conclusión a estos versículos, todo lo que tenemos, ya sea tu trabajo, ya sea primero partiendo por tu matrimonio, por tu esposa, por tus hijos, por tu casa, por tu capacidad, por tu salud, por todo lo que Dios te ha dado, siempre nosotros debemos agradecer a Dios en prioridad. Siempre debemos agradecer a Dios y entender esto, que el hombre que ha sido llamado por Dios, si bien es cierto, es necesario realizar responsablemente su labor como proveedor de la casa, tanto espiritual, ese es el orden, como físico, ese es el orden. El hombre que es llamado de Dios no se debe ni puede esclavizarse con estas cosas, porque si el hombre que es llamado por Dios se esclaviza por estas cosas, limitándose a lo poco y nada que tiene, va a terminar alejándose de Dios, va a terminar apartándose de Dios. ¿Quién es mi prioridad? Debe ser Dios.
y debo agradecer a Dios por todo lo que me ha dado. Cuando el hombre piensa y cree que es indispensable en el ministerio del Señor, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Te va a poner a prueba, como a estos discípulos. Te va a poner inmediatamente a prueba. Y la prueba es necesaria dentro del ministerio, dentro del llamado de Dios necesaria. ¿Por qué? Porque Dios cuando nos pone a prueba no es para ver cuánta fe nosotros tenemos, porque Él sabe cuánta fe tenemos. Y tenemos re poca, les diré. Tenemos re poca fe, Él sabe. Entonces, ¿por qué nos pone a prueba? ¿Por qué pone a prueba nuestra fe? Porque lo que Él quiere es que nosotros podamos darnos cuenta y entender que sin Dios, sin Cristo, sin la comunión con Él, no somos nada. No somos nada. Sin Él. Eso es lo que Dios quiere cuando pone a prueba nuestra fe. No es para ver cuánta fe, sino para que dependamos de Él, porque Él sabe que nos falta fe. Entonces Él nos pone a prueba para que nosotros dependamos siempre de Él y estemos humillados siempre delante de Él. Quiero terminar con este versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hemos sido llamados por Dios, tenemos que pasar tiempo con Dios. Tenemos que llevar todo nuestro poco recurso y todo lo que Él nos ha dado. Debemos ponerlo a los pies de Cristo y Él lo va a multiplicar. No solo nuestros recursos económicos, sino Él nos va a enriquecer espiritualmente para nosotros también guiar, instruir, bendecir a la gente de Dios, a la gente que Dios nos ha confiado, que Dios nos ha traído para amarlos, para mostrarles solo el amor de Dios. Ese es el mensaje que Dios nos quiere mostrar en esta noche. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, en primer lugar por habernos llamado, Señor, a este ministerio. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, pusiste tus ojos de misericordia y nos llamaste a la comunión. Pues te pedimos esta noche, Señor, humildemente, que nos ayudes a estar en esa comunión, que podamos crecer y nuestra fe pueda aumentar, que todo lo que tú nos has dado, Señor, que podamos siempre ser agradecidos contigo, Señor, siempre, en cada momento, Señor. Y entender, Señor, que somos solamente instrumentos en tus manos para que tú te glorifiques y manifiestes tu amor, tu gracia y tu misericordia a través de nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, esta noche y te damos muchas gracias por tu palabra, que nos advierte, nos exhorta, nos edifica y también, Señor, habla a nuestro corazón, Señor, porque tú nos quieres cada día perfeccionar y enseñar. Oramos, Señor, y te damos muchas gracias por tu enseñanza esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.